Hola, hoy nos encontramos nuevamente en Tertulias con Juana. Me alegro mucho de hoy presentarles a Desiree Pascual, quien nos va a hablar sobre el manual del héroe. Desiree, cuéntanos un poquito de ti. Yo decía que, conté de tu libro, El manual del héroe, que escribiste, pero todavía no sabemos por qué escribiste ese libro. Las personas que nos acompañan, yo obviamente sí. Y lo que tú haces en este momento y cómo esa vida se transformó de un momento a otro. Comencemos por quién es, dónde vives, qué Bueno, haces. bueno, soy española, Ujú. vivo en un enclave maravilloso de España que se llama Alicante, en un pueblecito de montaña y de mar. Hermoso. Tengo el mar muy cerca bueno, y la montaña al lado. Y bueno, soy Desiree Pascual. Siempre digo que tengo dos amantes profesionales que unifico. Y bueno, soy coach, terapeuta psicoemocional, además de profesora de pilates de hace muchos años, tantra, bueno, al final es un sinfín de cosas que me aportan y que me nutren y que en cualquier sesión de coaching o de terapia, que también incluyo en las sesiones de coaching, pues al final es como realmente soy yo, ¿no? Y todo lo que a mí me ha venido bien y me ha aplicado y tanto me ha servido. Y, y bueno, como la pregunta también era más extensa, Ujú. eh, eh, cómo llegué, ¿no? a este libro. Ya esa Eh, transformación tuya también. sí, bueno, pues al final cuenta la historia que todo el mundo, todo ser humano, tenemos un mapa dentro. Ujú. Y que en algún momento de nuestra vida, sí o sí, en alguno o en muchos momentos de nuestra vida, vamos a transitar y a vivir. Son 7 estadios, como 7 escalones, que tampoco es para subir aquí arriba, pero porque todos están interconectados, pero ese mapa lo tenemos dentro y, y bueno, lo importante no es quedarse en un estadio, sino es transitarlos y salir victoriosa por ellos. Y bueno, uno de, que luego te cuento si quieres los estadios, yo en el 2011, a finales del 2011, pues bueno, me viene mi gran maestro, como yo le digo, llamado cáncer, y bueno, eso transformó, revolucionó, giró del revés mi vida y eso fue mi despertar. Ujú. Realmente, eso fue mi despertar espiritual, ¿no? O mi despertar como ser humano. ¿Ya tenías en ese momento un concepto por trabajar la parte de yoga y de tu cuerpo? ¿Ya tenías un concepto de ese despertar o cambió significativamente una vez que encuentras ese? ¿Tú ya tenías con esto que trabajabas de pilates, de yoga, de A ejercicio, ya ver, yo, tenías herramientas previo a cualquier del desafío, cáncer? Sí. sí, eh, siempre tenemos Ujú. señales, ¿no? Es como que la vida, o el universo, o Dios, Ujú. o la diosa, Ujú. te envía alguna señal, ¿no? Despierta y bueno, no haces caso. Y sí, yo ya era profesora de pilates, me gusta y me apasiona, es una de mis pasiones, recuperar la salud sexual femenina desde la parte Ujú. física y también energética, pero bueno, en aquel momento era profesora de pilates y el suelo pélvico es una de las partes más importantes de la salud y del bienestar de la mujer y yo ya era profesora de pilates. Ujú. Sí. Ujú. Y con todas esas herramientas, cuando te dicen que tienes cáncer, ¿qué fue lo que cambió en ese momento? ¿Qué fue lo que despertó en ese momento en ti para hacer esa transformación? O sea, ¿cómo la hiciste? Pues mira, te voy a contar los 7 estadios Ujú.
Y voy a meter mi historia ahí, ¿te parece? Sí. El primer estadio o el primer paso, que todo el mundo tiene su mapa dentro, Ujú, se llama cuando todo está bien, ujú, ¿vale? ujú, Y, y eso es cuando que todo el mundo lo percibimos en algún momento o siempre, que es cuando vivimos en automático, ¿no? Y crees que tu vida es lo que tú te has creído que es hasta ese momento, ¿no? ujú, Pues bueno, pues casarte, tener hijos, esto, lo otro, trabajar, comprarte un coche, una casa más grande, más pequeña, ¿no? Lo que todos entendemos de alguna manera como un éxito personal. ujú, Y bueno, hasta ahí todo bien. ujú. Y luego el segundo estadio, que es donde a mí me viene la noticia, es la llamada la aventura, que es el gran desafío, ¿no? El gran Es que desafío, de sí. repente tú creías que algo estaba bien y es como el de repente, ¿no? Que todo el mundo eh, hemos vivido en menor o mayor intensidad en nuestra vida. Pues no sé, mi marido o mi mujer me deja, mi hijo ha tenido un accidente, me han dicho que tengo cáncer, ¿no? Es como es la llamada a la aventura, Ujú, al gran desafío personal. Con esto quiero matizar bueno, que entre el segundo y el tercero es donde la gran mayoría se queda, ujú, ¿vale? Y bueno, para mí esa noticia que yo personalmente eh, escuché una voz, yo en el libro no cuento esto, pero ahora ya me permito claro. poder contarlo y transmitirlo porque así lo viví. Ujú, Y mi hijo, bueno, tuvo un caso, se rompe el codo, hubo un cuadro de estrés muy importante para mí en aquel momento y cuando me dicen que todo estaba bien, lo de mi hijo, la operación, todo, yo me acuesto a dormir esa noche y oigo una voz que me dice, tócate el pecho izquierdo. Y yo, mi mano fue directamente ahí ujú. y, y yo dije, esto no está bien. Y empecé a llorar, Juana. Y empecé a llorar y a llorar y bueno, todas las pruebas me salían bien, pero yo esa voz la sentí ahí y Fuerte. porque la había escuchado. Ujú, Y después de todo, como yo lloraba tanto, tengo la suerte, mis primas hermanas son todas enfermeras y en aquel entonces una de ellas trabajaba con aquel maravilloso ujú, médico que me hizo caso y, nada, cuando me tocó me dijo, ¿cómo te has encontrado esto, niña? Me dijo, ¿no? Porque aquel entonces tenía 36 años, Juana, ujú. con una niña de 1, con un nene de 6 y bueno, todavía me emociono, ¿no? Porque en aquel momento era como, no puede ser que me esté pasando esto, Ujú. ¿no? Y aquel señor, cuando yo le dije, porque una voz me ha dicho que tengo esto aquí, le dije, Le ¿no? dijiste, Al le dijiste al médico, doctor, sí. al médico, imagínate. Ujú. Y, y aquel médico maravilloso se me queda mirando y me dice, pues dale las gracias Mm, claro. porque lo ha acertado. Y bueno, fue un periodo como muy de vorágine y sin darte cuenta entras en un proceso de muchas pruebas donde realmente no sabes ni lo que te está pasando. Ahí fue la primera vez que tuve una crisis de ansiedad, nunca había tenido una. Ujú. Solo veía los ojos de mi madre y no escuchaba nada y aquel señor me estaba hablando y yo no escuchaba nada. Y cuando lo escucho me dice, hoy es viernes y el miércoles que viene te voy a operar, te lo voy a quitar y nunca jamás vas a tener esto más, me dijo. Y yo esas palabras, que Ujú. ahora con el tiempo le puedo dar todo el significado desde dentro de un contexto muy grande, ¿no? Le di todo el poder a esas palabras. Así que
Y muy Bueno, hermoso que esto que el doctor te hubiera hablado así. No sí, vuelve jamás, porque jamás me dijo. otras veces te pueden decir, bueno, vamos a operar, no sabemos los resultados, Mm, quién sabe qué va a pasar. Bueno, pero ese decreto, digámoslo así, que él sí, estaba diciéndote en ese decretó. momento. Ujú, Y en ese momento, él me dijo, ¿confías en mí? Yo le dije, sí. Y en ese momento, yo ahora puedo entender que a aquel señor, a aquella figura, le cedí en ese momento, para eso, le cedí mi poder personal. ujú, Eh, Hice una operación amorosa, maravillosa y infinitamente agradecida a aquel señor, ¿no? ujú. Y, y bueno, y ahí empieza mi aventura, ¿no? Porque eso fue como, no sé, de repente un desafío muy grande Mm, y, y que, bueno, que mucha gente se queda en ese estadio, ¿no? Que dijiste que Y se queda en ese estadio, sí. sí, se queda en Cómo llamas tú ese estadio? la ¿El aventura. tercero? Sí, la aventura, la Y aventura. el tercero es lo que me ocurrió después, Sí. ¿no? El Ujú, tercero, cuando tomas conciencia, eh, eh, yo dije, sin haberme trabajado, dije, bueno, si hasta lo que he hecho ahora, mi vida me ha llevado hasta aquí, pues no sé, algo tendré que cambiar, ¿no? Me dije a mí misma. Y entonces el tercer estadio es el infierno, porque uno baja a su infierno. El infierno no está abajo ni arriba, pero sí internamente bajé a mi infierno. Tuve mi noche, mis gran noches de oscuras del alma ujú, y, y, y en la que dentro de esa noche, que fueron muchas, Juana, un día eh, estaba en mi terraza y yo no sabía nada, ¿eh? De ujú. mundo espiritual, ni de mundo de autoconocimiento, ni nada, ¿no? Y dije, miré hacia arriba y dije, mira, yo no sé, Dios, universo, vida, no sé a quién, pero sé que hay algo más grande que yo, Sí. que quiero negociar, le dije. Yo quiero negociar. Dijiste así. Sí, sí, así, pero con contundencia. Y le dije, mira, eh, yo quiero muchos años, muchos, hasta ya los 97, le dije. Y yo a cambio voy a hacer lo que he venido a hacer. Que en ese momento Mm. no tenía ni idea, ni idea. Y qué te llevó a decir eso? Eh, Uno, y esa pregunta a algo más grande que tú incidió que habías escuchado esa voz, ¿relacionaste el escuchar esa voz con eso que estabas en ese momento, am, sí, comunicándote? porque para mí fue una revelación escuchar esa voz. Ujú, Yo, yo, ujú, yo para mí está fuera de mi realidad todo lo que escuchar voces, sentir, que luego descubrí muchas cosas de mí que me pensaba que eran normales para todo el mundo, pero realmente, pues digo normales, porque bueno, hay ciertas cosas que no se puede compartir con todo el mundo, ¿no? Pero claro que lo relacioné y en ese momento yo estaba muy cabreada ujú. porque Brava. cuando tú estás en tu infierno, Ujú, eh, siempre te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Soy su buena persona? ¿Cómo me puede haber pasado esto? Yo soy deportista, relativamente yo me cuido, ¿vale? Y yo estaba cabreada, estaba muy cabreada. ujú. Y yo necesitaba negociar con algo, con una parte de mí que yo sentía que era más elevada que yo, o más Sí. inteligente, o más sabia, Ujú. ¿vale? Yo en aquel momento no podía poner en palabras lo que yo estaba sintiendo, pero claro Desde que me esa rabia, llegó, desde esa rabia que también que nos puede dar fuerza. me dio toda la fuerza.
Ujú, O sea, yo aquella emoción me la supe poner a favor. Y todo mi miedo, ujú, Juana, todo mi miedo, porque tenía tanto miedo con 36 años a morirme, ujú. pero había un miedo más grande, que es lo que yo estaba ahí con toda mi fuerza y lo supe posicionar ahí, que era no vivir lo que yo había venido a vivir Ah, y que ah, por circunstancias mm, o por lo que sea, que yo todavía no había conectado con ello o no me había dado cuenta o nadie me lo supo explicar, yo no había iniciado el camino, ¿no? ujú, O mi camino, o no había atendido a mi alma, o a eso que yo sentía que era más grande que yo. ujú, Y desde ese lugar negocio, pero con la fuerza de la rabia, de la impotencia, pero de mi parte más amorosa de amar realmente y agradecer, porque yo soy una disfrutona nata, ujú. la vida. Sí. Entonces, si había que pagar un precio para vivirla y para dirigirme a lo que yo estaba predestinada a vivir, eh, a favor pues del amor, del servicio, de todo lo que ahora pongo poder en palabras, Ujú. eh, me comprometí para pagar el precio. Y, Y aquí estoy, y aquí estoy, negociaste, Juana. y negociaste en ese momento, y ese momento todavía lo llamas el infierno, esa toma de conciencia, que era, estoy aquí por Sí, algo más grande que yo. porque desde la oscuridad yo encontré la luz. Mm, ujú, Cuando ya no, no, no había evaluado tantas cosas, estaba ensimismada, ¿no? Con mi oscuridad, con mi pena, con mi impotencia, con todas las emociones que a nadie nos gusta tener y que nuevamente rechazamos. Yo las transité todas. Y desde ahí pude decir, no, venga, y- hay algo de luz y sé que existe y sé que ujú. está ahí. Y yo tengo que negociar, tengo que hablar. Era lo que yo en ese momento podía hacer. Y desde Sí. ahí hice. Atravesar esa situación que, como tú dices anteriormente, la atravesamos en forma diferente todos, o sea, puede ser el cáncer, puede ser otra enfermedad también muy grave, Claro. o cualquier enfermedad que nos haga rendirnos hacia eso que tú dices más grande, hacia esa oportunidad también desde vivir desde nuestro lugar más elevado de amor, de comprensión, de conciencia, a hacer el cambio. Y te permiten, que es un punto que quiero que quede ahí como muy especial. Yo no sé si es cierto o no, pero es como un permiso que te das a ti mismo de negociar con tu yo superior, con tu vida, con Dios, de negociar Sí, cómo vivir tu vida desde un lugar mucho más consciente, con un lugar de propósito, con un lugar conectadísima, porque allí también descubriste en ese infierno tal vez debilidades o situaciones que no habías podido verlas diferente antes. mira, yo ahí descubrí todas mis debilidades, pero Ujú. también todas mis fortalezas. El miedo lo atravesaste como debilidad y como fortaleza. Totalmente, porque es lo que te he dicho, ¿no? Ujú. Habían dos miedos, pero uno ganó, que era vivir, experimentar, saborear, poner al servicio. Estaba dispuesta a que me guíen, que me guiaran, que me guíen, que continúan guiándome, que, que es por aquí, por donde voy y comprometida. Cada cosa que decido me comprometo, doy mi 100%. Luego puedo cambiar y también doy el 100%, ¿no? Pero eso fue un compromiso íntimo, o sea, lo más sagrado y lo más íntimo que yo ahora
me emociono de mí misma por haber sentido ese compromiso tan fuerte, ¿no? Porque al final los compromisos nunca es con alguien o con algo de afuera, siempre es con uno mismo. Y yo sin tener ninguna información pude sentir y pude llegar ahí. Ujú. O sea, muy, muy especial, como dices tú, desde la oscuridad encontraste la luz y encontraste tu voz interna, que es no solamente la voz de lo que hablas hacia afuera, que también es importante, es tu mensaje, sino esa voz que nos conecta a lo más sagrado de nosotros. El cuarto estadio. El cuarto estadio, cuando yo tengo este compromiso, Ujú. se enlaza perfectamente con el cuarto, ¿no? Y el cuarto estadio cuenta la historia del mapa de los héroes que vienen los aliados, ¿no? Es como la suerte del héroe. Ujú. Y cuando yo me comprometo conmigo, yo me acuerdo que me iba a chutar, como digo yo, en el espacio del hospital de la quimio. Y, y me acuerdo que pasaba por ciertas plantas antes de llegar allí y todo el mundo hablaba, todo el mundo se reía o no. Pero cuando yo entraba en aquella sala, todo el mundo estaba en silencio, todo el mundo estaba apenado. Era una energía muy, muy mala, muy fea, muy, Ujú. muy emocional, ¿no? Ujú. Y yo no podía entender. Y un día me siento como cada 21 días y llega una enfermera y me dice, toma este libro y léetelo, pero no se lo digas a nadie, me dice. No se los digas a los médicos, me Ujú. decía. Bueno, y me da un libro de 7 leyes espirituales. Mm. eh, y yo empiezo a leer y a leer y otro libro y otro libro y otro libro y otro libro. Y empiezo a encontrarme personas que me acompañan, que me ayudan, que me suman, que me dicen por aquí, por allá. Ujú. Y encuentro una médico que leo su libro. Ella superó un cáncer en estadio eh, cuarto, le dieron 3 meses de vida y, lo había superado y yo leo su libro y quería contactar con ella porque yo le digo, yo a esta señora la tengo que traer a mi pueblo para hacer una conferencia y nada. Y empiezo ahí sin saber muy por qué este viaje de ponerme delante de las personas, delante de la Mm. gente, a comunicar y a los 3 meses de darle la chapa, escribiéndole mails que no me contestaba, porque bueno, yo vivo en un pueblo de 9.000 habitantes, donde yo le decía que teníamos un teatro donde cabían casi 500 personas y que íbamos a llenarlos todas las sillas, le decía. Y claro, la señora me escribe diciéndome que bueno, pero que yo que si estaba segura Ujú. de que eso iba a ser real. Y yo le digo, claro que va a ser real. Claro, claro. Y lo fue, lo fue. Y la verdad es que eso fue la primera vez que me pongo delante de 500 personas a presentar a una maravillosa persona con una experiencia muy potente. Sí. Eh, Compartas también aquí con las Se personas que llama escuchan. Odile Fernández Ujú. y su libro tiene varios, pero el primero es, bueno, es un bestseller a nivel de esa enfermedad, qué es lo que ella hizo después. Se llama Mis recetas anticáncer, Mm. ¿vale? Pues si queréis encontrarlo, lo vais a encontrar enseguida. Ujú. Ujú. Y que yo agradecí infinito porque ella vino con su segundo bebé, Mm. cosa milagrosa e impensable, ¿no? Y nada, tuvimos bueno, una gran velada de servicio, de aportar, de sumar y que a mí tan me engrandeció, ¿no? Y dije, bueno, pues allá voy por aquí.
Y empecé a formarme, Juana. Empecé a formarme como terapeuta, como coach. Cambiaste también un poco lo que hacías en ese momento, comprendiste que tú desde tu lugar podías ayudar a otros a esa transformación, a ese Sí, pero conocerse. yo tomo esa decisión, pero viene la batalla interior, que es el quinto estadio, Ok, sí. ¿vale? Ujú, Entonces, esa batalla interior tienes dos partes de ti, la que te crees que ujú. eres y la nueva que empiezas a conocer. ¿Cómo la llamas tú esa quinta estadio? El quinto estadio se llama la batalla interior, ¿vale? Ah, ok. Es tu Ujú, lucha interna ujú, de dos mundos, el que has conocido con la persona y el personaje que tú eres ujú, ujú. y con la persona que tú ya has tomado una toma de decisión de compromiso, que vas a hacer cambios y firmes con la que te estás convirtiendo. Y ahí confluyen un montón de experiencias, ¿no? Porque eh, yo empiezo a evaluar mi base de valores, habían algunos que ya no eran, Cambiaste. introducir nuevos valores de base, Ujú, eh, empiezo un cambio de alimentación impresionante, empiezo a conectarme con ritmos circadianos, ujú. empiezo a cambiar y a oxigenar todas mis células con otra clase de deportes, con meditación, con respiración consciente, con ordenar mi mente de pensamientos, de creencias que ya no me sirven, porque en la mujer que me voy a convertir, en la que quiero convertirme y hacia donde yo voy, hay creencias Que que ya no te sirven y la tienes que soltar, otras las tienes que ajustar. ujú. Eh, bueno, infinidad igual como las heridas emocionales de la infancia. Bueno, viene una gran batalla a nivel interno donde externamente tu familia no te entiende cómo hablas, tus amigas pues te miran, ¿no? ¿Esta quién es? No, no conozco a esta chica, ya no me gustas tanto. Ujú. Mm, no entiendo cómo hablas, por qué hablas con tanta seguridad. Tú siempre estabas disponible y ahora no. Bueno, empieza a ver ese cambio interno y externo, claro. Y es una batalla, ¿no? Porque hay una parte que continúa queriendo ser la de antes, porque es lo cómodo, porque es el estadio anterior, porque tu automático te lleva ahí. Tienes que introducir nuevos cambios, nuevos hábitos. eh, y con todo esto yo empiezo a formarme. Con lo cual esto me sirvió mucho para empezar a poner en cada área todo ese orden, Sí. Esas ¿vale? esas formaciones tuyas en este momento es el de ser coach life. Exacto. Ujú. Mm, sí, Y porque ya sí, tenías la parte de respiración, ya tenías la parte de meditación. sí. Sobre todo la parte de el autoconocimiento Sí. me llevó a mi parte, porque es necesario, ¿eh? Ujú. ¿Quién soy? ¿Qué quiero en mi ¿Quién vida soy? y hacia dónde voy? ¿Quién Y soy? quién ¿Qué quiero? realmente quiero ser, ¿no? Porque tienes que saber quién quieres ser y si estás dispuesta a pagar el precio, ¿no? Porque cuando yo tengo sesiones con las personas siempre digo, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Sí. ¿Qué quieres decir con Porque, esto? El porque cambio si de no, no amigos, el tienes, cambio. sí, a lo que venga. Ujú. Yo, Lo que venga. yo estaba dispuesta a pagar cualquier precio. Ujú. Sabía que me iba a subir a un tren de alta velocidad. Eh, yo en aquel momento lo definía así y habían vagones de ese tren que sabía que se tenían que ir situaciones, personas, porque a lo mejor no querían Ujú. estar en ese tren o, o no tenía nada que ver ya conmigo y se tenían que bajar. Y eso duele, Juana. Y tienes que tener ese compromiso firme contigo
poder transitar el dolor, que en muchas ocasiones es doloroso, el transitarlo pero no dejar en el olvido ese compromiso tan fuerte que yo en un momento determinado tuve Escogiste. conmigo. Sí, y no lo he dejado, ¿no? El compromiso ese, cuando yo también entro en automático, me lo recuerdo. Tengo una cicatriz preciosa que me dice, Desiree, no, recuerda, Ya. recuerda. Sí, que Sí, tienes esa elección que acabas de decir, es una elección muy importante que tomamos, que además nos enfocamos con toda nuestra intención a ese nuevo camino que has elegido y con todo lo que, o sea, la palabra tuya que tienes en tu corazón, porque viene del corazón, es como sagrada, es como una impronta llevas a todas las células de tu cuerpo. Yo quiero hacer este cambio, independiente de todo lo que pueda pasar en el independiente. camino sin hacer daño, porque ese camino, además, no hacerme daño ya a mí misma ni a los demás. Sí, lo que pasa que a veces, Juana, también nos tenemos que contar verdad, ¿no? También sería muy utópico decir que no hay sufrimiento, que no hace Algo sufrir, porque tampoco es real, ¿no? Porque tu cambio es de uno, el cambio al final, todos tenemos el poder de decisión. Ujú. Sí. Eh, de hecho, es algo que considero que es realmente lo único que podemos controlar. Ujú. Eh, por mi experiencia lo digo, ¿no? Sí. Porque la vida no se puede controlar. Lo único que puedes de alguna manera controlar es, ante aquello que te sucede, la toma de decisión o la actitud que haces ante ello. Es lo único que puedes hacer, ¿no? Porque yo con todo este camino he visto, y realmente la gente, ya te he dicho, que se queda en esa parte víctima de lo que me ocurrió. Y da igual que sea una enfermedad o sea que mi novio me ha dejado por otra, ¿sabes? Se quedan Al ahí. final, sí, porque la parte víctima se apodera y tiene un beneficio muy grande. Los tres arquetipos lo tienen, ¿no? Pero la parte víctima, el beneficio es muy grande y simplemente la gente no está dispuesta a pagar el precio para salir de esa posición. Y Sí. yo estuve dispuesta y siempre estoy dispuesta a una mejora porque considero y soy de las personas que siempre podemos mejorar en algo y no se termina nunca de mejorar y de aprender y aprendemos de unos, de otros, de uno mismo. Tengo Digo, sí. suerte de tener aliados Ujú. donde, bueno, me puedan decir, ¿no? Igual como yo a ellos. Y encima que los pongo como necesarios en mi vida, Ujú. los pongo como necesario, porque tampoco sería real y sería muy egoico pensar que cuando entras en un camino espiritual o de autoconocimiento, ya está. Y no es verdad. Es cuando empieza realmente todo y no se para nunca de aprender y de mejorar. Y en ese camino de autoconocimiento, regresas ese poder a ti misma y ese poder o sea, ya te sientes como pudiendo dirigir tu vida, pudiendo poder llegar a esas metas que tienes, a ese sueño que tienes en tu lugar de sanar completamente, de vivir y de cumplir ese propósito que tenías en tu vida. Quiero que aclares, me gustaría que aclararas un poco la parte que dices, porque pues, en la vida es ¿Mm? así. Y cuando hablas de la vida, ¿hablas del alma o hablas de las circunstancias? Bueno, a veces digo la vida a esa parte Mm, Dios. Eh, sí, para que quede claro, porque se puede mm, malentender que estamos a la deriva de las circunstancias y no es así. no sé si en parte, Juana, porque, claro, según desde la posición donde des la información, ¿no? Sí.
Eh, si yo me pongo en mi mundo, del mundo de coaching, del mundo de tú puedes con todo, si tú te pones un objetivo lo vas a conseguir, ¿vale? Todo No, eso es real en parte sí, no, no. y, y no hay que engañar ni confundir a las personas, porque hay veces que se consiguen las cosas o no, porque depende de lo que tú Plan del eres. alma. Sí, ¿Vale? tu plan del Según la alma. frecuencia, claro, tu plan de alma Ujú. y según la frecuencia con la que estás, vas a conectar con unas cosas y con otras. Es verdad también que cuando uno tiene esta convicción de compromiso absoluto con uno mismo, es como que abres un abanico de posibilidades. Y entonces todo empieza a confluir hacia ti, hacia aquello que tú realmente de tu mente, tu emoción y tu sentir estás poniendo una dirección, ¿vale? Ujú. Eh, si eso podemos llamarle control, te lo acepto. Pero yo a estas alturas de mi vida, yo por lo que he experimentado ya siento que el control es algo muy ilusorio, que es Sí, necesario para vivir en este plano, ¿vale? Para hacer una mejora en cualquier área de nuestra vida, para conseguir un trabajo. Y de hecho yo acompaño a las personas a hacer esto, ¿vale? Pero si yo soy A y quiero llegar a B, el problema es que yo veo a B allí, ¿no? ujú, Y mi foco está allí. Y eso no es así. Yo me tengo que convertir en B para que B se acerque a mí, ¿vale? sí. Y eso se llama Ujú. la ley de correspondencia. Entonces, estas cosas yo intento explicarlas cuando yo tengo sesiones personalizadas, porque al final es como todo, vale, entonces yo si quiero ser cantante, pues yo me pongo un objetivo allí en B a medio plazo y entonces lo divido en subobjetivos y puedo alcanzarlo. Bueno, pues vamos a ver todo, porque a lo Sí, no, mejor, dime, claro, dime. lo decías muy, muy, muy lógicamente, desde dónde estoy haciendo ese cambio, eso que quiero atraer, y es que son los dos lugares donde nos conectamos, si nos conectamos desde la mente o nos conectamos desde nuestro espíritu y nuestra alma, y ahí está la gran diferencia. A veces creemos y nos convencemos desde nuestra mente qué es lo que nos conviene, qué Sí, es lo que queremos y qué es lo que controlamos. porque imagínate, Juana, cuántas veces, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes X edad, ¿no? Y quieres convertirte profesionalmente en X, ¿vale? Ujú, Y bueno, y has idealizado, porque los seres humanos tendemos a idealizar prácticamente todo. ujú. Y cuando llegas a conseguir eso, resulta que tú ya habías puesto tu escalera en esa pared y tú habías escalado para conseguirlo. Cuando llegas a la cima, dices, madre mía, y te giras y ves aquella escalera apoyada en la otra pared Ujú. y dices, es que esto realmente no era aquello, ¿no? Entonces, y encima, en medio de ese camino, hay desafíos y de repentes, Ujú. que es la aventura, que es el segundo estadio, donde tu plan de alma, que tú lo has dicho muy bien, viene a hacer unas cuantas cosas. Y ella de vez en cuando te va a poner en su lugar, En su lugar, ¿sabes? sí. En su lugar. Y el ser humano que dice, no, 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 porque yo controlo mi vida, porque yo quiero esto y la vida te va dando trompazos, potopum, y tú no haces caso, ¿no? O no hacemos caso. No, sí. Y nos empecinamos. Yo que soy cabezota, pues me da de vez en cuando algún tortazo así. Ujú, Y bueno, lo digo porque a veces tenemos que quitarnos toda esa parte egoica que todos tenemos ujú. y Y ahí pasas ponerse luego a saber. al Sí, sexto estadio. Hemos, o sí, sea, ya en estamos este en te el quedas, quinto, en estamos este, ahí. sí, en este quinto es un transitar que hacemos todos, independiente de cuánto se demore o no, es el que seguimos evolucionando permanentemente y creciendo allí en encontrar ese balance interno
pero esa lucha entre lo que crees ser y lo que nuevo que has descubierto que puedes realmente ser, esa parte grande de nosotros, ese continúa. Vale, pues el sexto estadio es cuando el héroe, la heroína, cuando digo héroe, me refiero a los dos sexos, Sí, sí. Sale al exterior para mostrar quién es. Y ahí es otro desafío, que es lo que te estaba contando, ¿no? Tú empiezas a querer evangelizar, que es lo que me pasó a mí, a todo el mundo. Y yo todo lo que había aprendido, todo lo que yo estaba transitando, todo lo que a mí me venía bien, yo quería compartirlo con todo el mundo, que todo el mundo se aplicara a todas las cosas que a mí me servían. Y claro, y la gente, pues no toda reacciona como la expectativa que tú tienes, claro. Eso es otra, ¿no? Y empiezan a mirarte como bichos raros. Ahí también tuve parte del sufrimiento, porque yo tengo un código de lealtad con las relaciones en la amistad muy, muy marcado. Se bajaron personas que yo quería en aquel momento mucho, mucho. Eso me causaba mucho dolor. Pero bueno, esa parte de mí estaba emergiendo tan fuerte y tan grande que yo no podía dejar de comunicar, de decir, de evangelizar, que de evangelizar, por Dios, yo quién era para hacer eso, ¿no? Pero bueno, considero que también es necesario, ¿no? Y decir, esta soy yo, desnudarme desde el alma, mostrar mi vulnerabilidad, que la convertí en una gran fortaleza, y aceptar que, chao, quien se vaya se ha ido y bienvenido el que venga. Tuve otro divorcio ahí. Sí, claro. O sea, dentro de mi aventura con esto, no deja de ser toda una aventura, ¿no? Por eso te he dicho que los estadios, quién está arriba, cuál está en el primer escalón. Pero bueno. Y luego de ahí, cuando yo estuve preparada, viene el séptimo estadio, que es cuando el héroe entra en la comunidad, no es que sale al exterior como el sexto, sino que ya entra desde esa seguridad y convencimiento de quién realmente es, porque lo ha transitado, porque lo ha llorado, porque lo ha reído, porque lo ha experimentado, porque lo ha elevado a su sabiduría, porque ha hecho cambios, porque tiene su compromiso y porque todo eso y más lo pone al servicio para ser para alguien el aliado. Claro, y lo acabas de decir, la voz tuya tiene que salir porque esa experiencia y esa transformación y ese aprendizaje tan grande, quedarse solo en ti puede ser, pero si de esto muchas personas pueden escuchar o pueden despertar o pueden inspirarse, no evangelizar, porque esa no es el sentido de compartir tu experiencia ni compartirte a ti misma, sino que seas inspiración para otros. Al final tampoco yo siento que quiera ser inspiración, a veces es inevitable, ¿no? ¿No? Pero sí es verdad que yo siempre he dicho que si algo de lo que digo le resuena a alguien que me escucha y que pueda aplicarse algo y hacer una mejora, por pequeñita que sea, ya está para mí recompensado, ¿sabes? Yo digo inspiración desde el lugar que cuando estamos en la oscuridad o cuando estamos estancados o cuando no vemos el camino o cuando no hemos empezado el camino, podamos ver en otros que ese camino, cuál es el camino que se transita. A veces cuando estamos en el primer estadio ni siquiera sabemos que hay un camino mucho más amplio, mucho más abierto de posibilidades de crecimiento
para cada uno de nosotros y esa es la inspiración que además Mm. para mí es importante traer aquí en tertulias. Bueno, Juana, yo estoy encantada de estar contigo. Te siento, no te puedo ver, Ujú, pero yo te siento, sabes que hemos tenido hace muy poco una experiencia maravillosa, que ujú, eso conecta a sentir, conecta almas, conecta personas, hace vínculos, ujú, que aunque no nos veamos, creo que siempre van a estar ahí. ujú. Y recordar a las personas que este mapa eh, lo vamos a transitar seguramente muchas veces en nuestra vida. Y recordemos que bajar a nuestra parte oscura eh, es una oportunidad, si le podemos cambiar ese sentido, es una oportunidad para, para subir la energía, para hacer un cambio, para ser mejores, para ser más agradecidos, para honrar esta vida, para sentirla, para darle importancia a lo que la tiene y a lo que no la tiene, no darle. Ujú. El ser humano, cuando estamos en automático, le damos importancia a cosas que yo a veces a mí misma digo, pero ¿en serio deciré? ¿No? A ponerle humor a la vida, porque a veces no la tomamos demasiado en serio, ¿no? Ujú. Y, y el humor te conecta con la alegría y la alegría te conecta con el agradecimiento te conecta con la abundancia te conecta con una frecuencia que entonces sí que empiezan los cambios y el campo de posibilidades. Y es que tú compartes también una frase muy importante y es que si la vida te diera una segunda oportunidad y no tuvieras miedo, ¿qué harías? Cuéntanos, porque esa fue como de las frases que cuando hiciste este camino te transformaron también montones. Claro, porque yo estaba tan, voy a decir una palabrota española, acojonada de miedo, Ujú, eh, que mm, tuve que ponerme boli y papel y decir, todos tus miedos, vale. Solo había uno. sí. Uno que vamos a llegar todos en no sé qué momento de tiempo de nuestras vidas, que era no vivir esto, ¿no? Entonces, mi miedo, mi gran miedo era no vivir la vida, la, Ujú. la, la que yo quería. Entonces, ostras, si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Porque cuántas cosas no hacemos, cuántas cosas no decimos, cuántas cosas no abrazamos, cuántas cosas no nos alegramos por miedo, porque el miedo le puedes poner mil adjetivos, ¿no? Envidia, inseguridad, no ser suficiente, estar en carencia. Al final, miedo a la pérdida, miedo a no saber soltar, miedo a quitarme el personaje que me creí y, y miedo a lo desconocido, ¿no? Al final son tantos miedos, estamos llenos de miedo. Estamos Y, llenos de... uh, Ujú. y yo cogí mi miedo de la mano porque le dije, vale, yo es que voy a continuar porque ya tengo el compromiso. Así que, pues bueno, pues te vienes conmigo si quieres. Ujú. Y porque tengo más miedo a no vivir esto que a ti, ¿no? Al final les puse nombre Una, y hablaba con ellos. hablabas con ellos. Es que te iba a preguntar, Desiree, después de este y toda esta transformación, llegaste a este estadio séptimo, donde ya estás empoderada, donde estás segura de lo que quieres, para dónde vas, cómo lo quieres hacer. ¿Cómo se ha transformado el miedo? ¿O el miedo sigue, pero cómo has transformado tú esa actitud frente al miedo y esa relación con el miedo?
que a mí me parece que dentro de todo este camino del héroe, ese es la gran elección que hacemos. Bueno, cuando tú empiezas a hacer los cambios y cambias ciertas partes de tu vida, yo tengo una gran base, ¿vale? Que siempre digo, hay que tener una base como humano. ¿Cuál es tu base? Tus valores firmes. Cuando pasa, porque pasa más, ¿no? En menor medida hay otros desafíos en la vida y empiezas otra vez el mapa. Viene los de repente, ¿no? O viene un desafío. Y ya, pero cuando viene el desafío y tu mente te lleva a tu automático, tu punto de oscuridad, ¿qué es lo que te sostiene? ¿Cuál es tu básico? ¿Cuáles son tus básicos? Pues mi básico es mis valores bien armados, mi alimentación bien armada, mi descanso de sueño bien armado, mis relaciones que me suman, que me apoyan, que me sostienen en muchas ocasiones cerca de mí, ¿vale? Aunque sea por pantalla, porque al final las sientes, es así. Y con esto el miedo va menguando. Y luego de tener esta seguridad que te la has hecho tú, ¿vale? Pues recordarte que siempre hay un miedo más grande que ese miedo que normalmente es imaginario, o la gran mayoría de veces es imaginario, ¿vale? Parar la mente no podemos, eso es otra cosa que en mi mundo se dice, para los pensamientos y pon un pensamiento positivo a un pensamiento negativo. Bueno, eso es relativo. Cuando tú tienes una buena base, tu sistema nervioso central está relajado, cuando tú tienes buenos hábitos de sueño, cuando tú tienes una alimentación saludable, cuando tú tienes esos básicos bien armados, puedes empezar a tomar decisiones inteligentes para ti. Puedes empezar a decirle a tu miedo, dale tranquilito ya. Vamos a tener una buena gestión del estrés. El recordarte cuántas veces has superado cosas. El recordarte eso, porque al final el cerebro y los pensamientos son recurrentes y son negativos porque dentro de una situación ven una familiaridad y nosotros aprendemos por repetición, ¿vale? Entonces, esa conexión neuronal existe, no se va a ir. Y la memoria celular también. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando conoces tu cerebro, no? Es darle otra conexión neuronal. Entonces, eso se genera con tiempo y con nuevos hábitos para que cuando haya otra situación que tu cerebro o tu memoria celular entienda que es similar y active el automático de la ansiedad, el sufrimiento, el miedo, los ataques de pánico, etc., tenga otro camino, porque tú ya lo has generado, que le puedas decir, vamos por ahí. Mientras tanto, siempre el automático va a aparecer. Pero si tú generas otro automático, podrás tener el poder de decisión. Y esto creo que es lo más grande, tener ese poder. El poder personal es el poder de la voluntad. ¿Te acuerdas que era el tercer chakra? Por ahí entrábamos al laberinto. Sí. Pues por ahí tenemos que entrar, Juana. Y es donde encontramos nuestro poder y es lo que nos empodera a conocernos. Que no lo dijiste aquí, pero sé que lo haces, es la meditación crea también esas nuevas conexiones neuronales donde tu sistema nervioso está en calma para tomar nuevas decisiones y la respiración, que son dos instrumentos, dos herramientas tan necesarias, tan lindas. Cuéntame de eso un poquito. A ver, Juana, hay miles, ahora, yo creo que ahora tenemos sobreinformación y hay miles de herramientas, ¿vale? Yo cuando tengo una persona, yo no suelo, a ver, hay muchas que me gustan más, que van más conmigo, porque yo soy una mujer de mucha acción y entonces yo me dedico a empoderar a mujeres, el poder femenino. Entonces, no siempre
a la mujer que tengo delante le digo las mismas herramientas. Si es verdad que hay unos básicos que son, yo considero como necesarios, pero el oxigenar tus células, el alimento de las células es el oxígeno. Si tú siempre estás detrás de una pantalla, siempre estás con luces blancas, dentro de casa, no sales nunca al exterior, te vas a tu oficina y estás con luces blancas, tus relaciones son tóxicas, tu cuerpo está lleno de cortisol, llegas a casa, quieres llegar a todo. Te has creído que no eres una mujer, que eres una superwoman, con lo cual tienes que ser mujer, amiga, economista, buen amante, estar muy guapa, o sea, etc. Todo lo que esto nos contamos. Entonces, pues, no todo el mundo pienso que le sirve lo mismo, pero sí es verdad que la respiración, el oxigenar tu cuerpo, tus células de tu cabeza, de tu mente, va a ayudar a que tú pienses con más claridad. Porque cuando estás lleno de cortisol, estás en supervivencia. Sí. El cuerpo está diseñado y es necesario para tener picos durante el día de cortisol, porque no estaríamos letargados todos en el sofá. El problema es que tenemos una vida con exceso de cortisol. No tomamos el sol, no tenemos los ritmos circadianos, que esto a mí me ha cambiado la vida también. O sea, el levantarme y mirar al sol, no directamente, ¿no? Sí, pero la parte más brillante, el informarle a mi cuerpo biológico que tiene un ritmo, tiene un tempo, ¿vale? El que se activen ciertas hormonas, porque claro, yo también a muchas mujeres les digo, quiero que te hagas una analítica de balance hormonal. ¿Cómo están tus hormonas? Porque si tu parte biológica, tu parte hormonal está desequilibrada, claro, por mucho que quieras, no puedes entrar en tu mente, no puedes entender que es una creencia, no puedes entender por qué te pasa lo que te pasa, porque siempre tropiezas con la misma piedra, ¿vale? Entonces, al final es un combo de muchas cosas. Sí, tienes razón en eso. Bueno, y para los que nos escuchan en un futuro, Desiree en su Instagram tiene su página web donde puedes contactarla. Su Instagram, como lo dije anteriormente, es de desirepascual.coach_live, que es no solamente coach live, sino también instructora de pilates, de respiración flow, de meditación, que hace talleres de women power, empoderar a las mujeres y, como decía antes, también el suelo pélvico, la parte femenina, la diosa. Decirle muchísimas gracias. Ay, Juana. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Me encuentran en este espacio de tertulias, rayita abajo con rayita abajo Juana, o en el YouTube, donde subo las entrevistas de las personas que he tenido desde hace ya 3 o 4 años. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Juana, un minuto. Bueno, que te amo, que gracias por abrirme a tu espacio, por permitirme expresarme tal como soy. Me emociona mucho. Tengo ganas de verte y abrazarte físicamente. Lo haremos, no sé cómo confluirá todo, pero será así. Y mil gracias, seguir a Juana. Gracias por tu valor, por aportarlo, por abrir ese espacio tan maravilloso donde todo el mundo que tú invitas suma a aportar valor a las personas. Gracias. No, a ti deciré este espacio donde nos has regalado este manual del héroe con tanta claridad y con tanta detalle. Ha sido hermoso. Para todas las personas que nos escuchen en un futuro, se lo recomiendo. Y les recomiendo también el libro Manual del Héroe por Amazon. Un abrazo.